Sí, en vivo. Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas y todo el público que vea esta mini tertulia. Buenas noches a todos. Un saludo. Estoy otra vez aquí en las redes sociales después de ausentarme, pues, unos que serán, yo creo que unos 3, 4 meses así de lleno. Pues no están para saberlo, ¿verdad? A lo mejor ni es el lugar ni el momento, pero estaba estudiando, gracias a Dios, un posgrado y lo acabo de terminar y la verdad sí extrañaba mucho andar por acá con los hermanos tertulianos, que yo pensaba que no se acordaban de nosotros, pero curiosamente un personaje muy conocido por ser muy tontino. Yo ni siquiera me acordaba que existía, vi que publicó un meme, saludos para ti y todo tu gremio. Y estaba yo estudiando, estaba terminando mi tesis, bueno, avanzándola, finalizándola casi, cuando le di scroll al Facebook, viendo los comentarios de los hermanos tertulianos, y me llevó la sorpresa de que nos había hecho otro meme. No puedo creerlo. Me aventé 1 año, 8 meses haciendo la maestría, y no puedo creer que después de la pandemia y todo este tiempo, este sujeto de verdad no haya podido superarnos al grado de que seguir haciéndonos un meme. Pero bueno, significa que le hemos calado duro, y no tanto por tratarse de nosotros, porque como lo he dicho siempre, estamos hablando, siempre hemos hablado, y mis hermanos se encargaron de seguir hablando de lo que es del magisterio de la iglesia, pura y llanamente. Si a alguien le incomoda lo que decimos de este lado, ya lo he dicho y lo volveré a repetir, no es tu molestia contra nosotros, es tu molestia contra la iglesia. Y allí tienes tú como católico que hacer una reflexión profunda, porque te estás rebelando contra tu madre, te estás rebelando contra lo estipulado por Cristo en la autoridad que le otorgó a sus pastores, que son los obispos, y a sus siervos, los sacerdotes. Bueno, ya después de hacer este paréntesis, le agradezco a Lupo que me acompaña esta noche, que prácticamente es mi bienvenida, gracias a Dios. Hoy también regresé al coro, extrañaba mucho la parroquia, los ensayos, todo eso, y pues bueno, no quiero entrar en detalles que alargarán esta charla, que ya quería hacerles unas preguntas a mis hermanos, que espero que se puedan incorporar, y si no, en otra ocasión. También al padre Cortés, saludos. También me he dado cuenta que durante este tiempo que ha ejercido su ministerio en defensa de la fe y en redes sociales ha sido muy atacado ferozmente por los detractores de la fe católica, que son católicos bautizados, se supone. Y fíjate, Reisner, Lupo, que me llama la atención cómo, a pesar de que ha pasado el tiempo, ciertas conductas tristes se van dando al interior de la iglesia y se siguen dando. Y cómo muchas veces se nos ha criticado de que no hablamos de modernismo, que por qué no atacan al modernismo o por qué no lo critican. Bueno, decir atacar yo creo que está mal empleado, porque nosotros no atacamos a nadie, nosotros simplemente lo que hacemos es defender la fe. Bueno, en este caso, mis hermanos los tertulianos son los que se han encargado de defender la fe, en el sentido de que ha sido explícito en todas las tertulias que se han hecho, ha sido nada más citar el magisterio. Ataques son los que hacen las otras personas que están de aquel lado, que se autodenominan pertenecer a las tribus tradis, que sí son ataques feroces contra la iglesia, y reclaman que porque los que sí utilizan la palabra tradi luego dicen, es que nada más hablan de los tradis. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de modernistas, que al final de cuentas viene siendo lo mismo, y ahorita Lupo lo va a explicar. Ya lo hemos hablado, ya se ha abordado en otras tertulias. Yo lo voy a decir de manera sencilla, y aquí Lupo los va a ilustrar con una explicación un poco más detallada. Todo aquel que se rebela contra la autoridad de la iglesia, no solo en lo dogmático, sino una rebelión, vaya, de manera sencilla, es un modernista, se vista o no de incienso, de velo, o simplemente no use ni el clergyman, y pues bueno, para no entrar más en detalle, yo quería preguntarte, de entre tantas ideas que quería abordar, ¿cómo el sínodo alemán es uno de los grandes ejemplos que tenemos actualmente de modernismo y de ruptura con la iglesia?
Mucho se le ha acusado al Papa Francisco de que no los reprende, de que no los excomulga, de que no los ataca, de que no, vaya, que no los toca. Y hago un paréntesis, sí se ha pronunciado la Iglesia contra el sínodo alemán. Sí ha habido reprensiones, llamadas de atención a la curia alemana. Que es risible y es penoso. Pero fíjate que estábamos precisamente comentando ya de un tiempo para acá cómo precisamente el sínodo alemán es un claro ejemplo de comparación directa con el tradirrupturismo. Y van a decir muchos, ¿cómo? Pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo se atreven los tertulianos a equiparar si estos son modernistas, están proponiendo bendiciones gays, cambiar el catecismo y cuánta cosa? Que sabemos que no se puede, o sea, no se puede. Pero sí hay mucho de similitud entre el tradirrupturismo, como el efebrismo, el sedevacantismo, con el sínodo alemán y sus actitudes. ¿Quieren saber en qué son iguales? Al final de cuentas, ¿en qué son iguales lo tradi con lo modernista? ¿Podrías explicarnos un poco ese tema? Hola, ¿qué tal, Angie? Hola a todos, muy buenas, pues días, tardes, noches, según escuchen esta grabación. Un gusto estar aquí con Angie. Felicidades por este logro académico que acabas de conseguir. Muchas felicidades, Angie. Y bueno, el primer comentario que hiciste sobre que la iglesia no hace nada, que el Papa no hace nada, que es negligente, yo creo que es una monumental soberbia, ciertamente, desinformación y juicios temerarios aquellos que acusan de esta manera al papado, al Papa Francisco en concreto. Porque se ha pronunciado, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha hablado al respecto en específico. El Papa Francisco ha desestimado el camino sinodal explícitamente. Y algo que muchos pasan de lado es que el Papa reformó recientemente el Código del Derecho Canónico, donde especifica con claridad, con penas severas, eclesiales severas, la aplicación de los sacramentos en los puntos que se han aprobado en el camino sinodal. De hecho, la situación de la ordenación de mujeres, la situación de la intercomunión, la situación de la bendición de parejas del mismo sexo, en cuanto pareja, en cuanto relación, está desestimado. Sin embargo, pues a ellos no les importa, vamos a decirlo de la manera más clara posible. Ante los llamados, señalamientos y magisterio que viene de Roma al respecto, muchos no les importa. Y entonces viene la acusación, ¿por qué no se lanza el anatema? ¿Por qué no se lanza la condena? Yo considero que la iglesia es muy sabia, la iglesia tiene experiencia. Es relativamente fácil lanzar un anatema, pero un anatema en sí mismo no me queda claro que sea tan eficaz, porque al final les darías el pretexto perfecto para una división y problemas que pueden desencadenar más allá. Si ha de llegar, llegará, no digo que no, pero seguramente el Papa está buscando otras formas. Y qué bueno que las busque, porque es un problema de cisma, es algo complejo, muy complicado. Hay que orar en tal caso. Y sobre lo que me dices del trairrupturismo, ¿en qué se parecen? Bueno, esto es bien irónico. Muchos, y esto es algo que te cuento y le cuento a todos los que nos están viendo, muchos que piden que se suelte la excomunión formal, que se suelte el anatema, todo, la condena, como si eso fuera a solucionar algo. Son los mismos que te dicen que la excomunión de Lefebvre es inválida. Ojo con eso. Son los mismos que te dicen después que las medidas disciplinares aplicadas por Roma son por lo menos injustas y en ese sentido optativas.
O sea, no crean que les importa mucho la palabra del Papa. De hecho, para el tradirupturismo tampoco le importa la palabra del Papa. Y en esto se tocan ambas posturas. ¿Qué hace el camino sinodal alemán sino una gran rebelión a Roma, a lo que dispone, a lo que enseña? El tradirupturismo, el efebrismo, sedevacantismos y demás ismos enfocados a ese sentido, ¿no hacen lo mismo? Yo me pregunto. ¿No se trata también de una gran rebelión ante lo que Roma enseña? Cada uno dirá que defiende la auténtica fe católica, ese es cuento viejo. Todos los herejes, todos los cismáticos de la historia lo han dicho. Se han presentado a sí mismos como los garantes de la fe, como los que la rescatan ante una Roma que prevarica, que se desvía. Cuento viejo, muy viejo de hecho, desde el principio prácticamente. Y en el fondo, pues el problema es el mismo. Cuando me dices si el tradirupturismo en esta rebeldía actúa como el modernismo, en muchos sentidos sí. Porque ¿qué es el modernismo en el fondo? Y lo hemos platicado en algunas ocasiones. El modernismo en el fondo es desestimar la intervención de Dios en un racionalismo. Por lo tanto, todo tiene una explicación inmanente a través de la razón aquí. Dios no interviene en la historia, en pocas palabras. Dios es ajeno. Todo tenemos que cuadrarlo en las ciencias positivas, con una especie de cientificismo, un cientificismo aplicado a todo, a la fe, a todo. Por lo tanto, pues no hay realmente nada de eso. Entonces, desestima la acción de Dios. Eso es el modernismo. ¿Qué hace el tradirupturismo? Desestima la acción de Dios, pero de una forma discreta. ¿Por qué? Porque lo que te dicen al fondo es, Dios no interviene, Dios no es garante del magisterio de la iglesia desde tal fecha para acá. Dicen desde Pablo VI. Muchos dicen, desde el Sedevacante te dice, no, es que Pablo VI ya es antipapa, Juan XXIII es antipapa, desde el último papa fue Pío XII, algunos más atrás. Que el concilio fue cosa humana. ¿Qué te pasa que el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo ni se metió. Es cosa humana, traidores, infiltrados. Tenemos el cuentito de Bonifake, un sacerdote lefebrista, que te dice que una narrativa que ya suena a cliché porque siempre la repite, de los esquemas y que los enemigos torcieron todo y bla, 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 bla. En el fondo, ¿qué te dicen? Fue un aspecto meramente humano, fue humano, de hombres. ¿Y eso qué significa? Pues Dios no interviene, ¿para qué nos hacemos tontos? Y en ese punto, pues se abrazan con el modernismo. Claro, ellos lo negarán, pero pues díganme que no, si me estás diciendo que Dios no es garante de un concilio ecuménico, no es garante del magisterio, no de un papa, ojo, porque muchos son tramposillos, muchos son tramposillos. Dicen, el Papa Francisco, no nos hagamos tontos. Lo mismo decían de Benedicto, lo mismo decían de San Juan Pablo II, lo mismo se come en vivo a San Pablo VI, a San Juan XXIII. Es decir, el ataque ha sido continuo a todos los papas, desde el concilio para acá. Por lo tanto, lo que están diciendo en el fondo es que esto ya no está custodiado por Dios, que el magisterio vivo de la iglesia no tiene a Dios por garante y por lo tanto es un asunto humano, de traidores y bla, 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 y caudillitos y dolitos de barro que dicen, yo tengo la verdad. Bien, en esa rebeldía son muy similares a los alemanes. Entonces, mucho cuidado, tradirupturistas, no sea que estén acusando a los alemanes la viga que tiene la astilla del ojo de los alemanes y no vean la viga que tiene el propio. Mucho cuidado. Por lo menos, y quiero que lo sepan muy claro, obviamente los alemanes tienen errores garrafales, que eso no va a prosperar, pero muchos de ellos son más valientes, por lo menos son más congruentes. Te dicen la cosa de frente. No como el tradirrupturista que se escabulle, que yo la tradición y bla, 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 para esconder en el fondo su profunda rebeldía y su idea subjetiva de la fe. Gracias. Fíjate que reflexionando las explicaciones que nos acabas de dar,
los hermanos creo que pueden entender ahorita de manera más rápida que efectivamente el modernismo raya en que al final de cuentas los tradis como Lefebvre, obviamente sus obispos, los que él ordenó, que de hecho es otro temita que quisiera ahorita preguntarte que tu opinión, qué podemos vaticinar con ellos, qué va a suceder. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, los tradis y los alemanes, aunque el sector tradi, digamos lo que hay un público que es como fan del tradi, pero todavía no está inmerso en ello, sino que simplemente todavía se deja llevar por las formas, todavía se deja, es como un neófito. Bueno, hablemos en sí de que son como neófitos. Esto tiene una apariencia muy bonita, muy mística y pues aquí debe estar la verdad. Y entonces el público que se dedica a eso, que ya sabemos quiénes son los lidercillos en redes sociales de esta tribu, hacen creer a estos neófitos que aquellos, por ejemplo, poniéndolos de ejemplo, los del sínodo alemán y todos los que tengan ciertas conductas son los modernistas y que ellos están en lo correcto. Pero aquí tú les estás dando la clara explicación de que el modernismo es, como mencionaba al principio, la simple y llana actitud subjetiva de hacer lo que se me da mi regalada gana y la autoridad de la iglesia me la paso por el arco del triunfo. Por eso durante mucho tiempo hemos denunciado, hemos explicado a los hermanos por qué el protestantismo es también modernista. Porque es lo mismo. El protestantismo no ve a la iglesia como autoridad. El protestantismo siempre dijo, iglesia no, Biblia sí. Ahorita el tradimodernismo dice, iglesia no, voluntad propia sí. O sea, lo que yo digo sí. Lefebvre tiene un lema de guerra, o tenía un lema prácticamente igual que Lutero. ¿Y en qué lo vemos más claramente? En su carta a los católicos tontejos y en ese supuesto libro, bueno, ese libro donde supuestamente el juicio hacia él es ilícito, ¿no? ¿Cómo le llaman? Hay un libro que le llaman Lo destronaron, ¿no? Y ahorita me estoy acordando precisamente cómo, mira, el Papa Francisco no sé cuántos años tiene y Dios nos lo bendiga y lo permita vivir muchos años. Vino una especie de convulsión entre muchos tradis benevacantes cuando el Papa Benedicto falleció. Y es ahí otro de las cabezas quiméricas del modernismo. Por consecuencia, cuando fallezca el Papa Francisco, que repito, Dios no los conserve muchos años, ¿qué van a hacer muchos modernistas que son de tendencias tradivacantes? Se van a enfrentar a un dilema en el que seguramente dirán, el que sigue no es papa, ¿y qué van a hacer? Su propio sínodo, su propio conciliábulo y nombrar a su propio papa. Yo quisiera que tú que sabes mucho de ese tema, sabes explicar, sabes dialogar con este tipo de personas que son benevacantes, sedevacantes, tradivacantes, lefevacantes, ya no sé cómo llamarles. ¿Cómo caen en una gran contradicción cuando niegan que un papa es el Papa Francisco y se meten en un gran problema? Porque la consecuencia lógica de sus afirmaciones los va a llevar al sedevacantismo. ¿Podrías explicar a los hermanos que nos vean por qué es también modernismo y aparte de ser modernismo es peligroso caer en este tipo de ideologías porque te lleva a una consecuencia de negar
el primado de Pedro con lo que eso conlleva, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, el caso del así llamado benevacantismo, que no sería otro más que aquellos que negaban la renuncia de su santidad Benedicto XVI y por lo tanto ellos decían que Francisco era un antipapa porque estaba el papa y se inventaron el asunto del munus petrino y una serie de cosas que en sus cabecitas calenturientas pues encontró mucho sentido. Pues fallece, nuestro padre llama a nuestro amado Benedicto XVI a su casa y bueno, ahora ¿cómo se quedaron? Ellos tienen dos opciones fundamentales. O perseveran en su negativa a reconocer a Francisco o reconocen al Papa Francisco. Si ellos perseveran en su negativa al Papa Francisco, por esta negativa están, por lo menos en un cisma, pues en sus conciencias formal, porque ellos están negando no solamente con los hechos, sino están negando formalmente que Francisco, el Papa Francisco es Papa y por lo tanto no necesita una declaración la iglesia. La iglesia no va a estar dando declaraciones por cada Juan de las Pitas de cada hijo de vecina en cada barrio a ver si te aplico. No, esa actitud te pone en cisma porque niegas la comunión con la cabeza que es Pedro. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Te volviste sedevacante. Algunos inventan teorías locas para justificar su estatus. Otros, tal vez hagan el ridículo de hacer una especie de hacerse conciliarista o no sé, tipo el Palmar de Troya y elegir un papa según ellos. ¿Quién sabe? Está terrible eso. Pero volvemos a lo mismo, pues. Negamos la acción de Dios. Negamos la acción de Dios. ¿De qué iglesia me hablan estos hermanos? Cuando te ponen este asunto de que la iglesia está infiltrada por traidores, hay un traidor en la sede de Pedro y no es confiable el magisterio, pues lo único que logra es desestimar las promesas de Cristo, escandalizar a los pequeños y asumir una eclesiología protestante. ¿Qué más vas a hacer? Buscarte maestros a tus caprichos. Búscate a un maestro y puedes agarrar a un cuate churrero arlequinesco de internet, o puedes agarrarte a algún padrecito que lanza videos resistiéndose valientemente y animándose a decir la verdad, o sea, con ese pozo de caudillo, o algún obispo auxiliar de Kazajistán, o te agarras a algún lefebrista por ahí, el padre Bonifake, que le encanta hacer videos, o quién sabe, algún maestro de turno. Condición, que coincida contigo. Ojo, si no coincide contigo, no es un buen maestro y lo desechas como el papel de baño una vez que se usa, ¿no? Ahí lo tienes, lo desechas, se acabó. Porque en el fondo está la trampa. En el fondo está la trampa. Una vez descartado el magisterio de la iglesia, una vez descartada la confiabilidad del magisterio petrino, en el magisterio vivo, pues, te buscarás maestros a tus antojos, ya lo dice la palabra de Dios. Maestros a tu antojo, donde quien decide cuál es la verdad de la fe no va a ser ni siquiera el maestro que escojas, vas a ser tú. En el fondo, tú mismo te vuelves la cabeza de la iglesia, porque entonces la verdad que hay que anunciar con mucha valentía en esos caudillismos de internet que a veces se rayan en lo ridículo, en el fondo, la verdad que quieres anunciar valientemente no es más que tu propia opinión privada de lo que crees que es la fe, con ningún garante más que tu santa voluntad que se aferra a eso. Y si un maestro te sirve porque coincide contigo, lo tomas, ¿eh? Lo tomas y te justificas en él.
Yo recuerdo que muchos de estos antes citaban al cardenal Sará, muchos citaban al cardenal Burke. Cuando vieron que ya no iba en la línea que ellos, lo desecharon y se buscaron otro. Y ahorita traen a Monseñor Snyder y al rato lo van a desechar. ¿Por qué? Porque en el fondo son ellos. Es tu criterio lo que sigues. Y así tenemos a laicos que probablemente ni siquiera estudiaron una carrera, declarando que el Papa Francisco es un antipapa. Tú los escuchas sus diálogos, tonterías. Gente que nunca estudió teología, que nunca estudió filosofía, gente que si acaso alguna vez leyó el catecismo o tiene la formación del grupito donde se reúne o el padrecito de moda que le gusta y no pase de ahí y ya juzga a la iglesia. Entonces, tiempos de mucha soberbia y se pierden. El gran problema es que estos hermanos se alejan de la comunión de la iglesia, se autoniegan a sí mismos mantenerse en la barca de Pedro, creyendo, y este es el engaño, que defienden la verdad. No, nosotros no somos más sabios que Cristo. No. La iglesia no se va a salvar por mis resistencias de YouTube, de Facebook. La iglesia no se va a salvar por lo que yo haga. La iglesia es de Cristo y Cristo la lleva. Yo tengo que ser un hijo de la iglesia, seguir a mis pastores, porque seguir al Papa Francisco y seguir a mis pastores es mandato de Cristo. Por lo tanto, al rechazar el magisterio vivo de la iglesia, a quien estoy rechazando no es al Papa Francisco, es a Cristo mismo. Recordemos aquellas palabras que escuchó Saulo de Tarso en su camino a Damasco. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No, no, señor, yo a ti no te persigo. Yo estoy persiguiendo al impostor del Papa, antipapa Francisco, a su magisterio corrupto, al Concilio Vaticano II, que fue una prevaricación de la fe modernista y bla, 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 bla. No. Te va a decir Jesús, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia de Cristo, desestimar a la iglesia de Cristo, es desestimar a Cristo mismo. Y eso no lo vas a poder evitar, mi estimado hermano, que te dejas influenciar por estas cosas. Entonces, mucho cuidado con esos juicios, y los que están en el sedevacantismo, los que están en el benevacantismo, están a tiempo, regresen a la comunión. Un poquito de humildad es el primer paso, porque la soberbia se disfraza de muchas cosas, incluso se disfraza de humildad, pero saben que lo único que la soberbia no puede hacer es obedecer. Es obedecer. Eso no lo puede hacer la soberbia. Y es increíble la manera en la que promueven abiertamente la desobediencia, la destrucción del prestigio del magisterio de la iglesia. No escuches al Papa, es un traidor. No escuches a la iglesia, es un traidor. No se escuchan ellos mismos. El veneno que se han tragado y no se dan cuenta. Y en ese no se dan cuenta, se juegan su salvación. Angie. Sí, fíjate que eso que acabas de decir me hace recordar que van a decir, ay, esas comparaciones. No, es que hermanos, lo que les está diciendo Lupo es realmente muy grave, muy grave. En realidad se están jugando su salvación porque están perdiendo la comunión con la iglesia, con su madre. Y esas palabras de la desobediencia, pues recordemos quién fue el primero en desobedecer. Fue el diablo, fue el ángel caído. Entonces prácticamente, pues sí, el primer modernista fue el demonio, fue Lucifer. Y están siguiendo ustedes lo mismo, solo que con una careta disfrazada de piedad, cuando en realidad es falsa. Es como lo acaba de decir Lupo. Hay una falsa humildad que en realidad es soberbia y la traen como bandera. Fíjate que en otra tertulia me gustaría que habláramos de algo que mencionaste que sí es preocupante y esperemos poder abordarlo y que estén los demás hermanos. Este fenómeno que se está dando dentro también de estos grupos modernistas, pero que se manejan como tradis,
de estar llamando a la rebeldía, a la desobediencia, ya no solo ideológicamente, sino ya prácticamente de tomar las armas como si fueran paramilitares, algo así que se está dando. Y cómo vemos de alguna manera ese tipo de manifestaciones con las personas estas que salen con boinas y tambores, y tamborazos y viva Sixto y y en Estados Unidos estos supuestos periodistas católicos que están llamando a unir los clanes. Y fíjate cómo se está dando esto. No es un hecho aislado. El demonio está trabajando contra la iglesia y lo está haciendo de diferentes modos. Y ya lo podrán ver ustedes, hermanos, y esto sí es de preocuparse porque en verdad es un ataque del demonio muy, muy de temerse. Digo de temerse porque hasta dónde llega, ¿no? Angie, un punto importante. Fíjate cómo es la providencia. La providencia de Dios está presente siempre. Hoy tenemos un drama muy visible, que es el caso del problema en el sínodo alemán, el camino sinodal, perdón, porque no es un sínodo, es un movimiento que no es un sínodo, se es llamado camino sinodal, pero es otra cosa. ¿Y por qué te digo que la providencia no está siempre ahí y Dios se manifiesta incluso en los renglones torcidos? Porque nos sirve ahora sí de comparativa. Muchos de los que están diciendo, están con justa razón, están condenando la actitud de los alemanes, que en el fondo es rebeldía, que en el fondo es desobediencia, a favor de sus propias ideas. Yo no tengo duda de que los promotores del camino sinodal alemán estén convencidos de que ellos tienen la verdad. No me queda duda. No creo que sean hipócritas y no creo que estén mintiendo. Yo estoy cierto en que en sus conciencias ellos creen estar actuando bien. Por lo menos, si no bien, congruente con lo que ellos creen que debe ser la fe católica. Y entonces cuando tú ves esa rebeldía, entonces yo le digo al otro, fíjate, ellos están desobedeciendo. Lo que tú publicas, lo que tú dices, tus campañas, ¿no promueven también la rebeldía? ¿No promueven también la idea de que Roma está equivocado y que tus ideas personales son la auténtica fe católica? Entonces dime con mucha honestidad, independientemente de los contenidos, ¿qué te diferencia a ti de estos alemanes? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos creen ellos tienen una creencia de que su postura es la correcta, tú tienes una creencia de que tu postura es la correcta, pero los dos son iguales porque los dos atacan y desobedecen a la sede de Pedro. Pues ahí está. Vete en un espejo, hermano. Vete en un espejo. Estás haciendo lo mismo. Y si, como decías tú ahorita, y antes de interrumpirte, te dejo para que continúes. Si estos ataques, este momento de ataque a la iglesia se exacerba, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? ¿Estás del lado realmente orando por el Papa, por la comunión, por todo? ¿O estás del lado de seguir pateando el pesebre? Ese reclamo que con enorme justicia le hizo San Pablo VI a Lefebvre en su carta de octubre del 76. Tú que te quejas de que hay muchos abusos y todo, y de un desastre, sí. ¿Y qué haces? Contribuir al desastre pateando el pesebre, ¿no? Entonces, nada más era ese punto, Angie, que quise decirlo. Continúa, disculpa. Oh, te agradezco de verdad esa puntualización. Qué bueno que la trajiste a colación, porque, bueno, quería explicarle un poco a los hermanos y hermanas que escuchan esto. Patear el pesebre prácticamente significa para que le echas más leña al fuego, ¿no? O sea, ¿tú qué estás haciendo o sea, de verdad yo ahorita que mencionas eso me quedo sin palabras. Yo sé que hemos sido muy duramente atacados por las personas que se identifican con este movimiento tradi, pero como decía, hay de neófitos que creen que estas formas litúrgicas, sí es bonito, sí, cuando la fe es genuina, cuando
no hay un fanatismo, cuando todo es querer y vivir la fe. Es válido amar una forma litúrgica. Pero yo estoy hablando o estamos hablando de aquellos personajes que conocemos, que son los que mueven los hilos detrás de todo esto. Como ya mencionaste, arlequines churrescos, personas de estas que creen que su rey es un tal Sixto y que se visten de boinas y tambores y que siguen a un señor que usa sotana y que diga que no te la cuenten, o que sigan a este señor que se le pasó su pentecostalismo y sigue diciendo que lo escribe y lo borra, que la iglesia es la ramera. O sea, todas estas conductas son modernismo. Y como bien lo explicaste, ¿en qué se diferencian del camino sinodal? Los dos están haciendo lo mismo, no están orando por el Papa, no están luchando por la unidad, al contrario, cada uno desde su trinchera está atacando a la iglesia, cada uno desde su cara modernista y el otro desde su cara de incienso y velo y latín, está atacando a la iglesia. Los dos están haciendo lo mismo. ¿Y saben qué deberían hacerse mejor? Únanse y ya dejen de ser descarados. Y algo que dijo Lupo bien clarito, por lo menos los sinodales alemanes ya ni siquiera tienen pelos en la lengua, son claros y directos. Los del velo y el latín y el incienso fingen, y todavía se hacen las víctimas. Y lo digo con estas palabras porque hemos dialogado y pues hemos tenido bastantes intercambios con ellos y la actitud siempre es la misma. Y algo bien clave que también mencionaste, ambas partes creen tener la razón. ¿Y cuál es la razón que ellos aducen? Su propia voluntad, su propia conciencia. Apelan a ella, pero es una conciencia católica, pero mal formada. Y al final de cuentas es una conciencia que simple y sencillamente es sentimentalismo, subjetivismo, que como ya lo hemos hablado en otros videos, ¿qué significa subjetivismo? Significa que no se es objetivo, sino lo contrario. No me voy a las razones, no me voy en este caso, no me fijo en la enseñanza católica, no me fijo en el dogma católico, no me fijo en cómo debe de ser. Me estoy fijando o estoy apelando a lo que yo siento, a lo que yo quiero, a lo que yo quiero creer, a lo que es mi voluntad. Eso lo hacía Lutero y eso fue lo que hizo Lefebvre también. Y nosotros no somos así, porque eso es ser relativista y el relativismo es modernismo y está condenado por la iglesia. ¿Y por qué lo remarcamos siempre? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando los tradis agarran a un neófito, y si ustedes se buscan literatura, un católico de verdad, un católico tradicionalista, es un católico normal, porque todo catolicismo es tradición. Y ya lo hemos hablado también en otros videos. Entonces te envían a leer cierta bibliografía. No, que este es modernista, que este padre, que este obispo, que el catecismo, el concilio. No, señores y señores. El modernismo es simple y llanamente desobedecer a la iglesia. Por ahí, porque el modernismo tiene un gran significado amplio. Pero para que tengan una idea primaria, para comenzar, tienes que entender que el modernismo es desobediencia. ¿Y quién promueve la desobediencia? Tanto tradis como los del sínodo alemán, como los modernistas. Y bueno, la verdad sí me gustaría que continuáramos en otra próxima tertulia, que estén los hermanos, otros temas. Y pues, con el favor de Dios, ya regresé. Saludos a los amigos que ya saben quiénes son. Sé que van a estar viendo este video. Sé que van a criticar y sé que vas a hacer memes. Pero pues algún día Dios te va a sacar de ese error y lo que tienes adentro. Muchas gracias, Lupo, por todas tus enseñanzas, todas tus aportaciones. Gracias por enseñarnos, clarificarnos y explicarnos en palabras sencillas muchas cosas. Eres un gran amigo, un gran maestro. Yo aprendo mucho contigo, con ustedes. Y pues que Dios te bendiga siempre. Buenas noches a todos. Buenas noches, cuídense todos, Dios los bendiga.